Ok, para este caso tenemos una función cuadrática en donde vamos a estar interesados en lograr el estudio completo de la función cuadrática. Dentro del estudio completo es muy útil saber primero la concavidad, es decir, que esta función sería cóncava hacia arriba. Vamos a recordar que es cóncava hacia arriba porque el número que está multiplicando con x a la 2 es un número que es positivo. Si el número que está con x a la 2 es positivo, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. Luego es valioso determinar el discriminante, el cual no es más que b al cuadrado menos 4 por a por c, que en este caso, bueno, aquí no se ocupa ser un genio matemático. Nada más escribimos 3 elevado a la 2 menos 4 por 2 por 5. Y el resultado sería 31 negativo. Cuando nos da un discriminante negativo, ya sabemos que no interseca al eje X. Eso quiere decir que la intersección con X, y esto puede pasar en el examen, es muy importante analizar este caso, en la intersección con X vamos a escribir que no hay. No hay intersecciones con X. Sin embargo, la intersección con Y sí hay, porque es una fórmula muy simple, es 0, c, que en este caso la c sería el valor que no tiene X, es decir, el 5. Y de esta forma ya tenemos las intersecciones. También es muy importante obtener el vértice, que en este caso para el vértice tenemos la fórmula menos b sobre 2 por a menos discriminante sobre 4 por a, que hay que tener cuidado porque se puede volver peligroso. En este caso la b es el número 3, la a es el número 2 y ¿cuál es el cuidado que debemos de tener? Que la fórmula dice que empieza con menos y después escribimos el discriminante que era menos 31. Entonces por aquí escribimos menos 31 sobre 4 por a, que era 2. Entonces el vértice ahora sería igual a menos 3 sobre 4, 31 sobre 8. Siempre hay que intentar ingresar estas fracciones en la calculadora para ver si se pueden simplificar o no, pero en mi caso yo ya sé que no se pueden simplificar, así que entonces las dejo así y no utilizo la calculadora. Ahora que tenemos el vértice, podemos hablar de la monotonía, o lo que en algún momento hemos llamado también intervalos de crecimiento. La monotonía quiere decirnos en dónde es creciente. Bueno, la función es creciente y es fácil de observar si es creciente o no si nos recordamos que es cóncava hacia arriba y colocamos aquí el valor de la x. ¿Por qué sería fácil? Porque al lado izquierdo podemos ver que es decreciente y al lado derecho podemos ver que es creciente. Entendamos que la monotonía solo se puede ver en dirección de izquierda a derecha, nunca al revés. Entonces, al lado izquierdo es decreciente, al lado derecho es creciente. O sea que sería creciente de menos 3 cuartos hasta más infinito. Entendamos por qué más infinito, porque es creciente al lado derecho. Y al lado derecho se encuentran los números positivos. En cambio, si hablamos de decreciente, pues me voy a dar cuenta que es decreciente al lado izquierdo del valor de x. O sea,
que tenemos que hablar de menos infinito. ¿Por qué? Porque es decreciente al lado izquierdo y al lado izquierdo se encuentran los negativos. Y el valor de x en el vértice es menos 3/4. Recuerden que en la monotonía siempre los intervalos van abiertos. En este punto, lo único que nos faltaría sería el ámbito. En este caso, el ámbito no es más que dependiendo de la concavidad y el valor de y en el vértice. Si es cóncava hacia arriba, recordemos que para arriba van los números positivos. El y del vértice es 31/8. Como van los positivos y 31/8, pues es mayor el infinito positivo. Por eso primero voy a escribir 31/8 y luego más infinito. Si se preguntan por qué más infinito, es porque es cóncava hacia arriba. Si fuera cóncava hacia abajo, pues la función sería de menos infinito a 31/8. Deme un segundo para que termine el proceso. Aquí estamos. Solo que denme un chance para hacer algunos cambios. Sería 32 es igual a la raíz cúbica de 16 elevado a la x más 2 por 1/64 elevado a la 2x más 1. En este caso tenemos una ecuación exponencial. Sabemos que es una ecuación exponencial porque en los exponentes tenemos variables. Siempre que esto sucede, vamos a recordar todo el proceso de una ecuación exponencial. En este caso vamos a usar el número 64 porque es el mayor de todos para factorizar. Dividimos entre 2, eso nos da 32, dividimos entre 2, eso nos da 16, dividimos entre 2, eso nos da 8, dividimos entre 2, 4, dividimos entre 2, 2, dividimos entre 2 y esto da 1. Entiendan que estos números pueden ser tan grandes como quiera el profesor que hace el ejercicio. Eso es irrelevante. El procedimiento es prácticamente este siempre. Entonces, para lo que vamos a tener cuidado es que vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que 64 es lo mismo que 2 elevado a la 6. Pero si observamos, nos podemos dar cuenta que a partir del 32 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, lo cual quiere decir que 32 es lo mismo que decir 2 a la 5. Pero también podemos apreciar que el 16 tendría 1, 2, 3, 4 veces el 2, lo cual quiere decir que es lo mismo que 2 a la 4. Entonces, vamos a ir haciendo los cambios adecuados. Por ejemplo, el 32 se puede convertir en 2 elevado a la 5. Luego escribimos igual
Y aquí vamos con algo importante. La raíz, por ser raíz cúbica, se puede convertir en un paréntesis elevado a la 1/3. ¿Qué vamos a escribir dentro de este paréntesis elevado a la 1/3 que representa la raíz cúbica? Bueno, vamos a escribir lo que había dentro de la raíz cúbica, solo que convirtiendo el 16 en una potencia, es decir, en 2 elevado a la 4. Y en este punto vamos a recordar que el 16 estaba elevado a la x más 2. Entonces 2 a la 4, que representa el 16, también va a estar elevado a la x más 2. Esto lo vamos a multiplicar por, y ahora vamos a entender que el 64 es lo mismo que decir 2 a la 6. Por esto, en lugar de escribir 64, yo voy a escribir 1 sobre 2 elevado a la 6. Teniendo en cuenta que 1 sobre 64 es lo mismo que 1 sobre 2 a la 6, entonces el exponente de este es 2x más 1 y también va a ser el exponente de este paréntesis. Es muy importante porque las dos cosas son iguales, no hay diferencia entre ellas. Ahora vamos a ir haciendo algunas multiplicaciones que son importantes. No importa casi el orden en que ustedes las hagan, siempre y cuando mantengan la lógica de los exponentes. Lo primero es que 2 a la 5 no tiene nada especial que hacer, simplemente lo volvemos a copiar. Luego observen que este exponente se puede multiplicar por este exponente. Entonces decimos 4 por x y nos quedaría 2 elevado a la 4x más, y luego 4 por 2, lo cual me quedaría 8. Ya que tenemos esto, entonces vamos a escribir el exponente que está afuera. Ahorita trabajamos con él. Luego, dentro de este paréntesis tenemos una fracción. Las fracciones no son muy útiles. Vamos a pasar el 2 elevado a la 6 al numerador, cambiándole el signo al exponente. Si no cambiamos el signo del exponente, no podemos hacer este cambio. Si la pregunta es ¿qué pasa con el 1 que está arriba? Recuerden que el 1 queda multiplicando, pero el 1 es imaginario cuando multiplica, por eso no hace falta escribirlo. Ahora podemos ver que por aquí tenemos más exponentes, entonces debemos de multiplicar 1/3 por 4x y esto me quedaría de la siguiente forma. 2 elevado a la 4/3 x más, ya multiplicamos este, ahora vamos a multiplicar este, 8/3. Luego vamos a multiplicar menos 6 por 2 y esto me quedaría 2 elevado a la menos 12. Y también multiplicamos menos 6 por 1 y esto me quedaría menos 6. Recuerden que el 12 sale de multiplicar por 2 que tenía x, por eso hay que mantener la x. Cuando llegamos a este punto y nos damos cuenta que todas las bases son iguales, nosotros podemos escribir solamente los exponentes, es decir, bajamos el 5, luego bajamos 4/3 x y también bajamos 8/3. Y si la pregunta es ¿qué hay en medio de estos dos? Recuerden que estoy multiplicando bases iguales, entonces se suman los exponentes. Por eso voy a escribir por aquí más 12 negativo x menos 6. Y aquí estamos ante una de las ecuaciones más simples de todas, que podemos resolver simplemente haciendo letras con letras y números con números. Por este motivo nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, estas operaciones no requieren ningún matemático avanzado, simplemente hacemos 12 menos 4
sobre 3 y el resultado es 32 tercios. Recordando que como los dos tienen x, entonces el resultado también va a tener x. Luego vamos a hacer esta operación también. En donde el resultado es menos 25 sobre 3. Aquí vamos a entender que estos no tienen x, por eso este resultado no tiene x. Pero además vemos que esta fracción está multiplicando con la x, entonces yo la voy a escribir del otro lado del igual haciendo la operación contraria. La operación contraria de la multiplicación es la división. Si a ustedes les han explicado haciendo extremos y medios, pues también va a servir, sin embargo es más complicado de escribir en la calculadora. Por ejemplo, aquí yo escribo menos 25 sobre 3 dividido entre 32 sobre 3. Y de esta forma el resultado es menos 25 sobre 32. Recuerden, aquí siempre hay que escribir el conjunto solución. Para este caso no hay que comprobar, no vale la pena hacer la comprobación. En este caso también estamos ante una ecuación logarítmica. Vamos a entender que todos los logaritmos deberían de tener la misma base, porque si no, no podemos realizar este mismo procedimiento. Así que entonces vamos a trabajar primero con algunas propiedades de los logaritmos. En este caso pueden apreciar de este lado que tenemos una resta de dos logaritmos. Sin embargo, al lado derecho simplemente lo único que podemos hacer es volver a bajar la expresión. Y noten que a este lado nosotros tenemos una resta. Si tenemos una resta, las propiedades de los logaritmos indican que tenemos que escribir logaritmo de 42 sobre, y en este caso lo que vamos a escribir es 2x más 8. Si se preguntan por qué no escribí el por, es simplemente porque el por puede ser imaginario, no hace falta escribirlo. Sin embargo, pues bueno, como estoy usando un sistema diferente que está inclusive en otro idioma, pues realmente es difícil evitar que escriba esto. Ahora, cuando logramos que dos logaritmos queden uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, los dos tienen la misma base, podemos tomar los argumentos e igualarlos. Igualar argumentos simplemente quiere decir que vamos a reescribir esto sin la palabra logaritmo. Ya que tenemos esto, pues lo que sigue es una ecuación de las más simples de todas. Vemos que el denominador puede pasar a multiplicar, entonces también podemos multiplicar x por 2x, lo cual nos queda 2x a la 2. Podemos multiplicar x por 8 y esto nos queda 8x. También el 42 va a pasar a restar porque tenemos x a la 2. Entonces la regla dicta que cuando tenemos una variable elevada al cuadrado debemos igualar a 0, lo cual sería esto que acabo de escribir. Cuando llegamos aquí, pues no es que debamos de ser genios para resolver esto, porque realmente vamos a utilizar solamente el modo de las ecuaciones cuadráticas de la calculadora, sin importar cuál sea el tipo, todas tienen para resolver ecuaciones cuadráticas. En este caso dice que x1 es igual a 3 y además x2 es igual a 7 negativo. Pero bueno, vamos a devolvernos un poco para recordarnos de la ecuación inicial. Entiendan a qué me refiero. La ecuación inicial dice esto.
Y las soluciones dicen que x es igual a 3, pero también puede ser igual a menos 7. Ok, ¿qué tiene de especial esto? Que si nosotros metemos la segunda solución en el primer logaritmo, pues vamos a tener un problema importante, y aquí es por el motivo por el cual los profesores le dicen a uno que dentro del logaritmo no puede haber un número negativo como el 7 negativo. ¿Ven? Nos da error matemático. Si esto pasa, pues vamos a decir que el 7 negativo no me sirve como solución de la ecuación. Podríamos probar con el 3 y se van a dar cuenta que sí funciona. Por ejemplo, utilizo el 3 aquí y el resultado me da 1, lo cual no tiene ningún problema ni ninguna contradicción. Entonces quiere decir que el conjunto solución va a estar formado únicamente por el número 3. ¿Cuándo es que tenemos que comprobar esto? Cuando estamos hablando de logaritmos específicamente, o también cuando hablamos de fracciones algebraicas. Ok, en este caso tenemos un problema que dice, dado que alfa es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, tal que seno de alfa es igual a 4 sobre 5, determina el valor de las otras 5 razones trigonométricas y además determina el valor de alfa. Entonces, mucha atención a esto. Nos dice que sen de alfa es igual a 4 sobre 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 5. Entonces, ¿qué vamos a ganar con esto? Pues nada, tenemos que dibujar un triángulo que sea lo más parecido a un triángulo rectángulo, en el cual también vamos a dibujar un ángulo recto y también vamos a dibujar un ángulo por aquí. En este ángulo vamos a escribir el ángulo alfa, que es el que me dan en el problema. Me recuerdo que el opuesto es el que está de este lado. Me recuerdo que la hipotenusa es la que está al frente del ángulo de 90 grados. Si entendemos esto, entonces esto vale 4, la hipotenusa vale 5, por lo tanto el adyacente, que vamos a llamar x, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Ya que tenemos esta información, metemos esto en la calculadora y nos damos cuenta que x es igual a 3. Vean que el problema dice determina las otras 5 razones trigonométricas. Ya tenemos sen, pero podemos determinar coseno de alfa, el cual sería adyacente sobre hipotenusa, lo cual es 3 sobre 5. También podemos determinar tangente de alfa, lo cual es opuesto sobre hipotenusa, y esto sería 4 sobre 5. Luego podemos sacar cosecante de alfa, el cual es el mismo seno, pero con los números al revés, es decir, 5 arriba, 4 abajo. Podemos sacar secante de alfa, el cual es al revés de coseno, es decir, 5 arriba y 3 abajo. Luego podemos sacar cotangente de alfa, el cual es al revés de la tangente, es decir, 5 arriba, perdón, 5, no, mentira, esto no es un 5. Tangente lleva el adyacente en el denominador, lo cual sería un 3. Entonces, cotangente sería 3 sobre 4. Y así, de esta manera, tenemos las otras 5 razones trigonométricas, pero también hay que determinar el valor de alfa. Para determinar el valor de alfa, nosotros podemos tomar cualquiera de las 3 razones trigonométricas básicas, las que se aprendieron en el colegio.
Podemos usar sen porque es el primero que nos dan. Entonces decimos sen de alfa es igual a 4 sobre 5. Entonces, alfa va a ser igual al arco sen de 4 sobre 5. Tal vez por ahí alguien podría estar diciendo, pero ¿qué es eso que está escribiendo el profesor? Bueno, no hay nada especial en eso porque arcosec es lo mismo que decir chief sen, lo cual es sen a la menos 1 en la calculadora. Escribimos 4 sobre 5, cerramos el paréntesis y el resultado es aproximadamente 53 grados. Hay profesores que les van a exigir varios decimales, en algunas ocasiones les van a decir que lo redondeen a que me quede sin decimales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta forma se obtiene la medida de un ángulo. Creo que es una forma bastante simple de trabajar esta parte de la trigonometría. Entonces, en este caso vamos a observar que tenemos una ecuación, solo que ahora es trigonométrica y esta es interesante porque tiene la razón secante, no es lo mismo que sen, cos ni tan. Entonces, en este caso, vamos a partir de lo siguiente. Primero vamos a aislar secante, es decir, esto que está aquí lo vamos a dejar solo, pero el 3 va a pasar al otro lado del igual. Entonces me quedaría 5 secante de cita es igual a 10 menos 3. Por lo tanto, 5 secante de cita es igual a 7. También vamos a observar que hay un número multiplicando con la razón trigonométrica. Esto es lo que tenemos que quitar, el número que está multiplicando. Si el 5 está multiplicando, pues va a pasar al otro lado del igual a realizar la operación contraria, es decir, dividir. Recuerden que decir que un número pasa a dividir es lo mismo que decir que pasa al denominador. Cuidado, lo van a escribir en la parte de arriba. Siempre es abajo. Ya que tenemos esto, podríamos caer en el error de pretender buscar secante en la calculadora. Esto realmente no funciona así. Vamos a recordar que secante de cita por las identidades trigonométricas que ahorita vemos un poquito es lo mismo que decir 1 sobre coseno de cita. Esto es por identidades trigonométricas, que son fórmulas que, si me permiten, inclusive vienen en el examen. Ahora, ¿qué ganamos con eso? Bueno, vamos a reescribir esta ecuación como 1 sobre coseno de cita es igual a 7 sobre 5. Si coseno está dividiendo, va a pasar a multiplicar, entonces quedaría igual a 1 es igual a 7 sobre 5 multiplicado por coseno de cita. El 5 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces la ecuación quedaría 5 por 1 es igual a 7 por coseno de cita. Además, ya que llegamos a este punto, el 7 va a pasar a dividir. Recordemos que 5 por 1 es igual a 5, ¿verdad? Entonces vamos a escribir 5 sobre 7 es igual a coseno de cita. Cuando llegamos a este punto donde una razón trigonométrica básica como sen, cos o tan es igual a una fracción o un número, entonces es simplemente hacer lo siguiente. Cita es igual al arco sen, al arco cos de 5 sobre 7. Pero vamos a tener un pequeño cuidado, porque cuando obtenemos esto vamos a obtener un valor que no es definitivo. Que bueno, la calculadora nos va a hacer creer que sí, pero no. Chief cos es lo mismo que decir arco cos. Esto queda 5 sobre 7 y el resultado es
a aproximadamente 44 grados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que cos en esta parte es igual a un número que es positivo. Como me está dando positivo, yo necesito dibujar un plano cartesiano y recordarme que coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. En los dos es positivo. Pero también tengo que recordarme que en el primer cuadrante el ángulo está formado así. Si nos damos cuenta, este ángulo es un ángulo entre 0 grados y 90 grados. Eso quiere decir que este ángulo podría ser el de 44 grados. Sin embargo, si observamos el otro ángulo, empieza en esta parte y termina en este lado. El problema de este es que no puede medir 44 grados. Sin embargo, me voy a recordar que este ángulo está entre el eje X y el lado final, lo cual quiere decir que aquí también va a medir 44 grados porque los dos ángulos se llaman ángulos de referencia. ¿Por qué son ángulos de referencia? Porque están entre el eje X y el lado donde termina el ángulo. ¿Ven? Los dos tienen esa misma característica. Por lo cual podemos decir que para obtener el ángulo que está aquí, que es muy grande, sería lo mismo que decir 360 grados menos 44 grados. Lo cual pues tampoco vamos a tratar de jugar de que somos habilísimos en cálculo mental. En este caso el resultado sería 316 grados. Ok, ya que llegamos a esto, vemos que solo hay dos posibles soluciones. Entonces el conjunto solución va a estar formado por 44 grados y también 316 grados. Y de esta forma estamos llegando al final de este ejercicio que digamos es de los más avanzados que hay. Sin embargo, todavía quedan las identidades trigonométricas. En un ejemplo como este, realmente no tenemos una ecuación. Si observamos bien, va a ser más bien que vamos a tratar de convertir esta expresión en secante. La narración de un ejercicio como este va a decir, demuestre la siguiente identidad trigonométrica. Entonces, vamos a recordar un paso muy primordial en esto. Lo que está de este lado, vamos a tratar de que todo se vea en razón de sen y coseno. Si pueden ver, aquí dice seno y aquí dice coseno, pero aquí no dice seno y tampoco dice coseno. Entonces, una forma de empezar es cambiando tangente utilizando las identidades trigonométricas, donde tangente de x es lo mismo que decir sen de x sobre cos de x. Si hacemos ese cambio dentro de esta fracción, me quedaría 1 menos sen de x sobre cos de x, y recordemos que esto va a quedar sobre seno de x menos coseno de x. También vamos a recordar que debajo de estos dos términos siempre vamos a tener el número 1. También vamos a tener por aquí el número 1, que es imaginario, no hace falta escribirlo, pero en este caso se me hace útil porque puedo multiplicar 1 por coseno y el resultado sería coseno de x. Por aquí tenemos un menos, entonces voy a escribir un menos y multiplico 1 por sen y el resultado sería sen de x. Luego trazo una línea fraccionaria por aquí y también puedo multiplicar 1 por coseno, lo cual me va a quedar coseno de x. También voy a recordarme que en el denominador tenemos
Sen de x menos coseno de x. Mira, acabo de descubrir algo curioso y es que hay un pequeño error en, en la igualdad trigonométrica, en la identidad trigonométrica. Vamos a ver si puedo borrar esto por aquí. Y escribir la correcta. La correcta es menos secante de x. Ahora, en el denominador hay un 1 imaginario y por esto es que puedo hacer extremos, lo cual sería coseno de x menos sen de x, porque cuando multiplico algo por 1 queda completamente igual, no sufre cambios. Y luego multiplicamos este por este, lo cual es un decir porque lo vamos a escribir así, sin multiplicarlo, pero está multiplicando. Aquí dice coseno de x por seno de x menos coseno de x. ¿Por qué creen que hago esto? Bueno, observen lo que va a pasar en el numerador. Si yo saco un menos a factor común, esto me quedaría sen de x menos coseno de x. ¿Por qué? Porque saqué un menos a factor común. En el denominador simplemente volvemos a copiar todo completamente igual, sin ninguna diferencia, no hacemos nada más. ¿Por qué? Porque así podemos cancelar este paréntesis con este. Y si ya podemos cancelar esos dos paréntesis, me recuerdo que aquí hay un 1 imaginario, que sería menos 1. Entonces el resultado final es menos 1 sobre coseno de x. Pero existe una identidad trigonométrica que dice que 1 sobre coseno de x es lo mismo que decir secante de x. Entonces, esto sería lo mismo que decir menos secante de x. ¿Por qué menos? Por el menos que tiene el 1. Y de esta forma estaríamos llegando al resultado final que estábamos justamente buscando porque queríamos demostrar que esto era igual a esto. En este caso, solo para la gente que lleva matemática para ingeniería, vamos a tratar de determinar los ángulos y lados faltantes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar este lado, tengo que pensar en la ley de senos. ¿Por qué? Porque quiero averiguar un lado, pero al frente de ese lado tenemos un ángulo. Quiere decir que tengo lado y ángulo. Me dan la medida de un lado y ya me dan la medida del ángulo que está al frente. Si esto es posible, entonces vamos a decir el lado que yo quiero averiguar sobre el ángulo que está al frente es igual a la medida del lado que me dieron sobre, perdón, sen del ángulo que está al frente. Siempre es sen, aquí no hay mucha diferencia. Luego, como les digo, esto no es tan difícil porque a un final tenemos que decir que x es igual a este por este dividido entre este. O sea, de esta forma, 12 por sen de 70 dividido por sen de 50. Y esto es nada más de meterlo en la calculadora, así que tengamos un cuidado importante. La calculadora en esa parte debe tener la letra D. Si tiene la letra R, tienen que buscar la forma de convertirla a grados, pero cuidado, las calculadoras usualmente la palabra grados la escribe en inglés, como degree significa grados, entonces lo que tienen que hacer es buscar deg. En este caso sería el 3. Ven que por eso es que aquí aparece la letra D. ¿Por qué eso es importante? Porque si no lo tienen configurado así, entonces no importa que también escriban esto, les va a salir mal. Sen de 70 sobre sen de 50.
y esto nos da 14,7. Vamos a manejarlo con un decimal porque en la vida real es muy difícil dibujar más de un decimal. Claro, si trabajamos con nanotecnología, pues vamos a trabajar con 6 decimales o más. Esto es una medida, no es un ángulo, ¿verdad? Esto es una medida lineal, que si estuviéramos hablando de metros o centímetros, hay que escribir aquí metros o centímetros, pero en este momento no sabemos. Ah, mira, por aquí dice metros. Ok, entonces estos son metros. Vamos a entender que en este triángulo, determinar la medida de este ángulo no es un procedimiento tan complejo. Realmente tenemos que hacer 180 menos 70 menos 50. Y vemos qué resultado nos da eso. Escribimos 180 menos 70 menos 50. Y esto nos da 60 grados. Si se dan cuenta, ya determinamos la medida de este ángulo, estos ya estaban, ya determinamos la medida de este lado, este ya estaba, nada más nos falta determinar la medida de este lado que está aquí. Vamos a volver a insistir, decimos x sobre el ángulo que está al frente y luego podemos elegir el número que ya me dieron desde el inicio con el ángulo que está al frente, lo cual sería x sobre sen de 60 es igual a 12 sobre sen de 50. Pareciera extraño porque se ve casi igual, pero realmente es muy diferente. Si hacemos exactamente lo mismo que antes, aquí no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Sería este por este dividido entre este. Y la calculadora nos va a quedar de la siguiente forma. Fracción 12 por sen de 60 sobre sen de 50. Esto nos da igual a 13,6 más o menos. Entonces, x es aproximadamente 13,6. Recuerden que estábamos hablando de metros. Y este sería todo el procedimiento para el primer triángulo. En el examen va a venir así, dos triángulos en un mismo ejercicio. No, pero sí van a venir dos ejercicios separados. Así que, bueno, tengan presente eso. Ahora, ya que tenemos esto, pues vamos a trabajar con este otro triángulo. Este ángulo yo no sé cuánto mide. Vamos a llamarle X. Y yo quiero saber el ángulo. El ángulo sobre el lado que está al frente, pero ya me dieron un ángulo sobre el lado que está al frente. Entonces vamos a decir sen de X sobre 23 es igual a sen de 39 sobre 19. Si se dan cuenta, este procedimiento es mucho más útil porque yo puedo escribir simplemente sen de X es igual a 23 por sen de 39 dividido entre 19. Recuerden, este por este dividido entre este. Pero no se compliquen pasando esto a decimales. Ustedes pueden decir que x es igual al arcoseno de esta fracción, que aunque se vea grande y rara, es irrelevante. ¿Por qué? Porque simplemente la vuelven a copiar y por dicha la calculadora puede manejar estos valores. Vamos a ver a qué me refiero. En la calculadora, arcoseno es chief sen, es decir, sen a la menos 1. Entonces vamos a escribir en fracción 23 por sen de 39
sobre 19. Aquí cerramos el paréntesis y presionamos igual y ven, la calculadora me dice que es aproximadamente 50 grados. Ya tenemos la medida de un ángulo, que sería este ángulo de aquí. Ahora podemos determinar la medida de este, que vamos a llamar y, que es muy fácil. Y es igual a 180, perdón, dije 180, menos 39 menos 50. Usando la calculadora vamos a decir 180 menos 39 menos 50 es igual a 91. Entonces y es igual a 91 grados. Así de simple, no vemos nada especial. Sin embargo, nos falta un lado. Si pueden observar, nos falta este lado. Voy a llamarle, qué sé yo, M. Recuerden, M está sobre el ángulo Y, el cual es de 91, y podemos usar una medida que ya nos dan, que es 19 sobre 39. O sea, M sobre sen de 91 y 19 sobre sen de 39. Y volvemos a repetir el proceso anterior, este por este dividido entre este. M es igual a 19 por sen de 91 sobre sen de 39. Aquí tal vez podrían estarse preguntando que por qué escribí primero el 19 y después sen. Es porque en la calculadora es peligroso no escribirlo así, porque podríamos cometer un error muy básico y la verdad es que no vale la pena arriesgarse. Por eso mejor lo escribimos así y en el denominador escribimos sen de 39 y cerramos el paréntesis. Esto nos da aproximadamente 30. Quiere decir, no mentira, aproximadamente 30.2. Recordemos que m es igual a 30.2 metros. Aquí agregué la TS para diferenciarla de la m, que es una variable, no es una unidad de medida. Y estas son las dos posibilidades para la ley de senos. Sin embargo, también les va a ingresar algo que se llama ley de cosenos de 20 grados. Este lado está al frente de este ángulo. Si esto es así y aquí tenemos dos lados con medida, entonces yo puedo utilizar la ley de cosenos, la cual dice x al cuadrado es igual a 11 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 11 por 5 por coseno de 20 grados. Ven, simplemente es meter todos estos datos en la calculadora. La verdad es que aquí no hay mucho que razonar. Entonces vamos a escribir 11 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 11 por 5 por cos de 20. Presionamos igual y nos da este número, que es aproximadamente 42.63. Si se preguntan por qué agregué dos decimales, es porque ahora tengo que hacer un procedimiento más con esto. ¿Cuál es el procedimiento? Quitar el exponente de la x. ¿Cómo hago para quitar el exponente de la x? Sacamos raíz cuadrada de 42,63. Entonces esto ahora nos va a dar aproximadamente 6,53 o podríamos decir 6,5.
que como pueden observar estábamos hablando de centímetros, entonces estos son centímetros. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando en una forma similar a esta otra? Donde ya me dan los lados. A lo que me refiero es que no tengo que determinar ningún lado. Por el contrario, yo podría encontrar un ángulo. En este caso, que quiero encontrar este ángulo de aquí, entonces yo pienso en cuál es el lado que está al frente. Ese es el primero que voy a escribir. Voy a escribir 14 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 19 al cuadrado menos 2 por 8 por 19 por coseno del ángulo que yo todavía no sé cuánto vale. Esto es importante tenerlo presente porque entonces estos dos pueden pasar a restar al otro lado de la igualdad y escribiríamos 14 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 19 al cuadrado es igual a menos 2 por 8 por 19 por coseno de cita. Y observen que esto es importante, todos estos tres están multiplicando, entonces yo los puedo pasar al otro lado de la igualdad a dividir, que quiere decir que los voy a escribir en el denominador de esta forma. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, que si hacemos cita es igual al arco cos de esta fracción, sin preocuparme de que la fracción sea muy grande o muy pequeña, porque para eso está la calculadora, entonces puedo determinar el valor de cita. En este caso vamos a utilizar la calculadora para ver cuánto da. Lo cual sería más o menos de esta forma. Chi cos, recuerden que arco cos es cos a la menos 1 en la calculadora, fracción 14 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 19 al cuadrado sobre menos 2 por 8 por 19. Cerramos el paréntesis y la calculadora me dice que es aproximadamente 41 grados. Entonces, perdón, dice aproximadamente 41 grados. Esta es la forma de obtener la medida de un lado o de obtener la medida de un ángulo, utilizando la ley de cosenos.
Es que no tenía hambre, entonces no almorcé. No, yo tengo demasiado azúcar en el cuerpo como para poderme descomponer. Dame 4 números aleatorios del -5 al 5. Claro, aquí tienes 3, -1, 0 y -4. ¿Qué más necesitas? Ahora, si tenemos un par ordenado que es 3, -1 y otro par ordenado que es 0, -4, ¿cuál sería otro par ordenado con x igual a 3 dentro de una recta que pasa por estos dos puntos? Dado que ya tienes el par ordenado 3, -1, la recta que pasa por ambos puntos necesariamente incluye este punto. Como ya has dado el valor de x como 3, el par ordenado que buscas es simplemente el mismo par que ya has proporcionado. No, perdón. Quise decir x igual a 2. Entendido. Primero, vamos a calcular la pendiente de la recta. Usando los puntos 3, -1 y 0, -4, la pendiente es m igual a fracción de -4 menos -1 dividido por 0 dividido por 3, igual a 1. Luego, usamos la fórmula de la recta y igual a mx para encontrar la ordenada al origen b. Sustituimos uno de los puntos, por ejemplo 3, -1 y la pendiente que acabamos de encontrar, para resolver para b. -1 es igual a 3b menos 4b menos 4. Entonces la ecuación de la recta es y igual a 1 por x4 o simplemente y x4. Sustituyendo x igual a 2 en la ecuación de la recta, obtenemos 2 menos 4. ¡Qué suerte!
Parece que la recta que pasa por ambos puntos dados también pasa por el punto 2 menos 2. ¿Hay algo más con lo que puedo ayudarte?
Con cualquier estadística descriptiva facilísima. Si no pasa conmigo, le da él. ¿No sale? Ay, qué duro. Con Roger. Con Roger mejor. No sale Pablo ahí, no. Pablo Vargas. ¿Cómo? No, hubieras que ninguno de los dos es virtual ya. Con ninguno. Este ponderado no es el que les ayuda, es el del pasado. Peor, dice. No, los dos no. Si suman dos, tendría que ser el pasado y el anterior. No este. Exactamente. Vagos estos. Un cero.
Qué exagerado. ¿Con Belisa? Ah, no, se matricula como por ahí del sábado. Matrícula de extraordinaria, sí. No, no, pero estadística es demasiado fácil, o sea, no, no importa con quién matricula. No sé, porque voy a dar dos de cálculo 2. Lo que quede, dice. Gracias. Dice. Oh, wow, qué chiva esto. ¿Por qué? ¿Qué? No sé, ni lo he hecho.
Qué cool. ChatGPT sabe cosas. Lo que sigue en el documento que les pasé, muchacha. En la segunda, discriminante y todo eso, sí. Ese abanico es el que suena así. ¿Será que le cae a alguien encima? Qué divertido. Ustedes saben que hay un gavilán aquí en el campus. Seguro lo agarró el gavilán. Siempre se para de aquel lado en los árboles que están cortados. Y se oye como si fuera un águila, pero es un gavilán, sí. Dime. ¿Sí? Ujú. Múltiple.